son las 9:05, entonces vamos a dar inicio formal a la plática de John Lazos, que se llama Digitalización y difusión de manuscritos musicales mexicanos del siglo XIX mediante IIIF eh, Internet Archive. IIIF, International Image Interoperability Framework, y que ya nos platicará John de qué va el asunto. Quiero presentar con mucho cariño a John Lazos, con mucho agradecimiento, no solo por estar en la charla hoy, sino pues, realmente por toda su actividad como investigador que pues ha puesto y sigue poniendo a disposición de todos los interesados. Y eso a pesar pues de no siempre o de no contar con una casa académica, muchas veces ha firmado como investigador independiente, ha trabajado, bueno, para empezar, John, yo diría primero que nada es músico práctico, como luego, no sé, hay gente de los alumnos que dicen, no, es que los musicólogos, quién sabe qué hacen. No, los musicólogos muchas veces sí tocamos y es lo deseable, porque luego si no pasa como dice Nicholas Cook, ¿no? A la musicología hay que ponerle la música porque ya se nos fue en alguna parte. Y a veces los caminos de John son misteriosos, porque John fue primero flautista, estudió flauta, trabajó en orquesta, o sea, flautista profesional de a de veras, y luego estudió, corrígeme si me equivoco en alguna cosa, estudió filosofía y luego estudió musicología. Y bueno, yo me había quedado hasta ahí, hasta hace unos meses, que está por otros caminos todavía. Y en cuanto a la musicología, pues bueno, él como mexicano canadiense o chiapaneco canadiense, ha trabajado muchísimo música en México, hizo el catálogo de la Catedral de San Cristóbal de las Casas, todavía trabajando para Musicat. O junto con Musicat o algo así, pero él ha tenido proyectos independientes y colaborado pues de manera muy fuerte, muy importante sobre el siglo XIX en México, concretamente con José Antonio Gómez, pero no nada más. Eso por un lado, y por otro lado en la catalogación de repositorios, bueno, no solo repositorios, también están los catálogos personales, ¿no? Pero la catalogación de música de México, y fundamentalmente ya está trabajando otras cosas también. Y esta catalogación la ha hecho pues en buena medida junto a RISM, que también los alumnos ya verán que es RISM, pero es una organización pues global, internacional, ligada al instituto, al IMS, el Musicological, eh, la, International Musical Society. la sociedad musicológica Internacional. en el mundo, que cada vez está tomando una actitud más inclusiva, más global. Y pues esto es una base de datos de manuscritos de obras musicales, de los que pues no había nada de México. Empezó a hacerse para el medievo, desde luego europeo, pero se empezó a ampliar, y ahora pues John es el principal contribuidor por mucho de lo que se ha hecho en Revisión de México. Entonces, bueno, es un honor para nosotros, John, que estés aquí. Y bueno, dejé para el final que presentes tu última fase, que anda por las cuestiones de tecnología de la información, y es un poquito ligado a todo lo anterior que pues, nos va a contar. Em, Esta plática va a quedar, la estamos grabando. La idea es que la puedan consultar después. Vamos a tener aproximadamente una hora de exposición de John, y después habrá espacio hasta las 11 de la mañana para poder platicar con John. Entonces, pues siéntanse libres al final de la exposición, pues, de hacerle alguna pregunta o comentario, cualquier cosa con John, ¿no? Como se darán cuenta, es tremendamente accesible, súper buena onda. Y bueno, de nuevo, gracias, John, gracias a los asistentes, y pues adelante, la sesión es toda tuya.
Bien, muchas gracias, Jesús. Comparto pantalla. Díganme si ven mi pantalla y ahí está. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Bien, gracias. Entonces, titulo esta presentación Digitación y difusión de manuscritos musicales mexicanos del siglo XIX mediante triple IF e Internet Archive. Este es lo que vamos a ver ahorita es un resumen de lo que yo comencé a hacer hace ya más de 2 décadas, como acaba de decir Jesús, en San Cristóbal, cuando empecé a buscar algún tema para un proyecto de doctorado y yo viví en Chiapas algunos años, entonces tenía idea de la región. Me dijeron, pues vete a San Cristóbal, que ahí tienen música, y a ver que si te dan permiso. Y bueno, de ese eh, pedir permiso a hoy en día, muchas cosas han pasado. Entonces, comenzamos. Cuando hablamos de música mexicana, y eso es muy a grosso modo, en México dividimos los periodos musicales en 3 grandes etapas. Entonces entendemos que la música entre el siglo XVI, XVII y XVIII es la música de Nueva España o la música hispana, claro, a muy grosso modo. Y luego damos como un gran salto y en el siglo XX arrancamos con el nacionalismo y bueno, nos vamos a la música contemporánea. En medio de esos dos grandes periodos tenemos lo que decimos el siglo XIX o la música de la independencia y cuando yo comencé con todo esto, básicamente ese era como un hoyo negro. No había mucho, sobre todo las primeras décadas del siglo XIX, cuando uno revisaba los anales historiográficos en México, había poca información sobre estas primeras décadas. Claro, si nos ponemos a pensar, en unos días el mes de septiembre arranca y con ello va a arrancar una cantidad de programas musicales enfocados a la música mexicana. Si pueden hacerlo, fíjense cuántas de esas obras que se van a programar pertenecen al siglo XIX y van a encontrar algo muy curioso al respecto. Entonces, yo me voy a enfocar más en este periodo que, como dije hace unos minutos, no había mucho hasta hace algunos años y hoy en día nos damos cuenta que es un periodo bastante interesante entre los años de 1821, cuando México finalmente consume su independencia, hasta 1860, casi cuando se abre el Conservatorio Nacional de Música, la primera escuela secular en México. Bien. Entonces, la agenda de hoy se va a dividir en 3 partes. Primeramente, me voy a enfocar mucho en el manuscrito musical, porque esa es nuestra fuente primaria. Hay que entender que entre el siglo XVI hasta mediados del XIX, 3 siglos y medio, los músicos de aquellos días, básicamente, su práctica tenía que ver con el manuscrito. Con ello, los músicos leían, copiaban, arreglaban y escribían música. Por eso el manuscrito musical es una fuente primaria para acercarse a estos periodos. También voy a hablar algo sobre los catálogos musicales, que son en nuestro medio muy importantes. Si no tenemos catálogo, no sabemos cuál es el contenido musical de algún acervo, algún repositorio. Y bueno, básicamente, ¿qué es un catálogo? Es un conglomerado de una metadata que nos habla sobre el contenido de esos repositorios. Y algo que estoy haciendo últimamente, que tiene que ver con esas herramientas tecnológicas, una de ellas se llama Triple IF y la otra es Internet Archive, que hoy en día yo estoy empezando a usar más y más para hacer lo que he hecho en estos años, como dice Jesús, que es difundir eso que es la música, sobre todo la música en México. Dicho esto, hablemos del manuscrito musical. Suena fácil, pero desde el siglo XVI hasta el XIX, la práctica musical en México me dio gracias por el manuscrito. Este es nuestra memoria documental y hay que entender que cada manuscrito
suena obvio decirlo, pero es un documento escrito a mano, es un documento único e irrepetible. Si algo le sucede a este documento, ya sea por deterioro, olvido o negligencia, no hay manera de recuperar este documento. Bien, a continuación quiero mostrar un pequeño folio, es decir, folio que es una página de un simple manuscrito. Es la portada de un himno que se encuentra en Tulancingo y esa es la información básica. Es un tiple, la parte de tiple que sí es soprano primero, de la misa dúo a la número uno. Y luego a la izquierda vemos toda la información. Hay una parte soprano, bueno, hay tres partes soprano primera, hay partes de violines, hay partes de violas, pero quiero que se enfoquen más en el documento a la derecha. Entonces, a los ojos de cualquier persona, este documento aparenta ser un documento viejo, fragmentado, le faltan las esquinas. Si ven en la parte abajo en medio, hay como un hoyo, le hace falta una parte del documento, y si ven a la derecha, hay como varias manchas. Entonces, para cualquiera sería básicamente material para olvidarse, para tirarlo a la basura tal vez. Para mí, ese es un documento de una enorme riqueza documental. Siendo la parte de soprano, entonces, ¿cómo habría un cantante, una voz, cómo debería sujetar ese documento? Pues básicamente el documento lo tomaría con el pulgar en medio, en la parte inferior. Entonces, a mí lo que me habla es del uso del documento. Y las manchas a la derecha, pues por supuesto, es el pasar de página a página. Para mí, ese es un documento que se ha utilizado con mucha frecuencia y quiere decir que formó parte de la práctica musical de esa catedral y que es un documento valuable. Y como ello veremos varios. Entonces, quisiera hacer un poco recorrido de lo que yo he hecho. Hace poco más de 2 décadas comencé con Sangre de las Casas, donde me dijeron que había música, pero había que pedir permiso. Lo conseguí y comenzó todo este gran andar. De San Cristóbal, porque encontré documentos de un músico que se llama Gómez, me lancé a la Catedral Metropolitana, que es como el epicentro de la música en este país, durante 3 siglos y medio. Y poco a poco empecé a andar en otros acervos documentales. De la catedral, ya fui a la Basílica de Guadalupe, es la imagen de la basílica antigua. De ahí me fui a Guadalajara, Tulancingo, el Conservatorio Nacional de Música, Vizcaínas, es un lugar muy interesante en el centro, en el corazón de la Ciudad de México. Querétaro, el Conservatorio de Querétaro también tiene música, y dos parroquias en el norte de Oaxaca, Chazumba y Suchislahuaca. Estos son simplemente algunos lugares donde yo he podido acercarme, organizar parcialmente o de manera total sus acervos musicales, y con ello empezar a difundir esa práctica del siglo XIX. Son solo algunos lugares, hay muchos más en este país. Por supuesto, hay que pensar que cada entidad urbana, ya sea una ciudad pequeña, una ciudad grande, tiene la misma infraestructura. Hay un centro, de un costado está un templo religioso, al otro costado está la administración, y luego los otros dos costados tendremos toda la economía. Entonces está el poder espiritual, el poder administrativo y el poder económico. Y bueno, la iglesia era el centro espiritual donde la gente iba a escuchar las misas, y gran parte de las misas usaban música. Entonces es importante identificar que en esos espacios hay música, y en muchos casos hay música que no se ha visto, no se ha identificado. Entonces, en Dar me he enfocado en un compositor. Su nombre es José Antonio Gómez de Holguín. Sus fechas de nacimiento: nació en 1805 y falleció en 1866. Como ven, vivió varios años durante el siglo XIX y tuvo un papel muy interesante en aquellos días. En lo que yo he podido ver, considero que es el músico más productivo y activo del siglo XIX mexicano,
y que hasta hace unas décadas conocíamos muy poco. Hoy en día tenemos otra visión de su trabajo. Aquí vemos a la derecha un grabado que apareció en 1840 en esas típicas revistas mexicanas para las señoritas. Como ven, es un músico, es un filarmónico, bien vestido. Ah, Él apenas acaba de ganar la posición de la plaza de primer organista de la Catedral Metropolitana, que era la principal iglesia del país, y con esa imagen publicada en un calendario, digamos, se presentaba ante la sociedad como alguien que quería comenzar a incursionar en la vida secular musical del México independiente. Esa imagen dice mucho, ya que no era común en México tener reproducciones o retratos de personajes contemporáneos. Es uno de los primeros que tenemos. Es un testimonio de aquellos que gozaban de cierto prestigio en el medio cultural y social de entonces. Técnicamente hablando, responde a las características propias del retrato de pintura de carácter académico, al ser de tres cuartos de perfil y de ser de medio cuerpo. Aunque se advierte el grabado del retratista, cuya firma no aparece, cierto descuido en la proporción anatómica. Sin quitarle ningún mérito al artista, lo que destaca del personaje es la característica física, ya que el retratista pone atención y esmero en el rostro. Podemos afirmar que el retrato se acerca bastante al personaje que representa, resaltando principalmente los detalles de sus vestimentas, que son de lujo, y los detalles que refuerzan el estatus socioeconómico de Gómez de aquellos días. En aquella época él contaba con apenas 35 años. ¿Y un poco qué hizo Gómez? Bueno, sirvió que sí, que trabajó, que fue parte de la Cátedra Metropolitana de la Ciudad de México durante más de 40 años. Él ya estaba trabajando ahí como tercer organista poco antes de que México consumara su independencia, en 1821, y se quedó ahí trabajando regularmente hasta 1865, cuando parte a Tulancingo. La gran parte de esos años, más de 35, estuvo como su primer organista. Compuso, por supuesto, numerosas obras, tanto del ámbito religioso como del ámbito secular. Eh, la gran mayoría están en formato manuscrito, pero también hay varias obras de él que son impresas, que todavía se pueden, circulan en las casas de libros de segunda mano. Uno puede encontrar obras todavía de Gómez. Son tesoritos que están por ahí todavía guardados. Fue director de orquesta y fue, como la gente decía en aquellos días, un distinguido profesor de música. Tuvo varios alumnos mexicanos y algunos de ellos pudieron salir del país y estudiar en Europa. También colaboró, y esa fue una característica principal de Gómez, con músicos locales extranjeros. Tal vez uno de los más conocidos sea el tenor español Manuel García, que vino a México durante los años 20, estuvo un par de años en México, no le fue muy bien, pero Gómez fue su repetidor y tuvo acercamiento con ese tenor. Manuel García entonces era el tenor más importante en Europa y decidió pasar un par de años aquí en México probando suerte. Fundó su propio conservatorio, aunque estuvo abierto durante poco tiempo, pero fue de aquellos pioneros en el ámbito secular en México, tratando de publicar, dar clases, dar conciertos, vaya, todas aquellas dinámicas que hoy en día para nosotros ya son las comunes. Publicó numerosos métodos de voz, de teoría para piano y algunos repertorios musicales que todavía están por ahí y que se conocen poco musicalmente. Y tal vez el único dato que se conoce de él con mayor precisión es que formó parte del comité que escogió el himno nacional mexicano. Él era el principal músico, que era Valderas y Tomás León, los otros dos. Él era como que el el veterano del comité que escogió la partitura para el himno nacional mexicano. Pero bueno, de ahí en fuera poco conocíamos de él hasta ahora. Entonces, ¿cómo realizamos esos trabajos de rescate y difusión musical? Bueno, hay que acercarse a los archivos
vimos ya algunos, en las imágenes anteriores, algunos de esos templos que he visitado. El último de ellos donde estuve trabajando fue Vizcaínas. Y es un lugar muy interesante porque Vizcaínas se fundó a fines del siglo XVIII por los empresarios de Vizcaya, que metieron dinero en México y abrieron un colegio femenino. Mm, Aunque la dinámica era ah, con un peso religioso, no pertenecía a ninguna orden. Y por ello, con la ley de reforma, el Colegio de Vizcaínas sobrevive a los embates del Estado contra la Iglesia. Ah, Además de sobrevivir, eh, recibe los acervos de otros colegios femeninos que sí pertenecían a órdenes religiosas, que era Belén y Caridad. Entonces, hoy en día Vizcaínas tiene una gran colección am, que pertenecieron a colegios femeninos y que es un ámbito muy diferente a lo que uno ve en los grandes templos, como fuera la Catedral Metropolitana o como fuera la Basílica de Guadalupe, que tienen aseos con un repertorio más ostentoso para coros, para voz solistas, para un gran órgano, mientras que los colegios femeninos tienen un repertorio mucho más discreto, más íntimo, una voz, dos voces y órgano. Y en muchos casos son los mismos compositores que estaban en uno o en otro templo componiendo música para un ámbito, para un contexto y otro contexto. Entonces, vemos aquí algunas imágenes de los documentos musicales. La imagen inferior a la izquierda es como legajos, literalmente todavía amarrados con un listón y con un pequeño sello identificando el legajo. A la derecha vemos algunos de los libros. ah, y arriba, a la derecha, vemos la sala principal, ah, donde tienen con varios materiales musicales cuando yo estaba ahí cotejando esos documentos. Entonces, en pocas palabras, yo estuve visitando Vizcaínas entre el 2018 y 2019 y pude cotejar, porque por un lado tenemos los documentos musicales y bueno, las imágenes, y esas tienen que concordar exactamente. Una es la copia de la otra. Es decir, yo tuve que mover y ordenar varios manuscritos, algunos estaban incompletos, algunos estaban desordenados, por supuesto. Entonces, si había que cambiar aquí los originales, había que hacer lo mismo con las imágenes. Entonces, fueron más de 20.000 imágenes, o también más de 20.000 folios los que hubo que comparar, y con ellos finalmente producimos el catálogo musical de los colegios femeninos. Ahí está la liga. Más adelante voy a formatear mi presentación en PDF y bueno, si quieren consultar este catálogo, solamente tienen que pulsar aquí la liga para abrir el catálogo. Está en formato PDF y es de descarga gratuita. Algo que para mí me ha parecido muy importante es cuando uno tiene finalmente permiso para ir a un acervo, eh, es invitar a los colegas para que conozcan lo que hace uno con esos papeles viejos. Y bueno, en ese periodo que yo estuve ahí en Vizcaínas, hice la invitación y afortunadamente varios grupos vinieron a visitar. Arriba a la izquierda vemos una vez más las mesas en la sala principal con un documento musical en el cual yo estaba ordenando y las otras tres imágenes, arriba a la derecha, eh, esos son los alumnos si no me equivoco, del Conservatorio Nacional de Música. Abajo a la derecha son creo que de Querétaro. Y abajo a la izquierda, si no me equivoco, Jesús, esos son los de Jalapa. Entonces, varios colegios, facultades, conservatorios vinieron a echar la mano literalmente y conocer de primera fuente, en esa cercanía de cómo se trabaja en un acervo. Claro, no todos los archivos, los acervos, repositorios son como Vizcaínas. Vizcaínas es una excepción. Tiene un horario fijo, está abierto de lunes a viernes, se puede visitar a cualquier hora de la mañana, se puede consultar no nada más música, hay una enorme cantidad de documentos muy interesantes,
pero es un lugar donde que se puede hacer un trabajo de investigación bastante, de una manera muy cómoda. Bueno, pasemos al catálogo musical y metadata. Entonces, el catálogo es un documento, es un referente que da cuenta del contenido de un acervo documental. En este caso, estamos hablando de un acervo documental con música. Y hay un número de categorías que son esenciales en la captura de cada documento. Por eso el trabajo de un catálogo es un trabajo tedioso, largo y de mucha precisión, porque hay que eh, asegurarse y rectificar que los datos están correctos, ya que en muchos casos el mismo documento no tiene toda la información. A veces puede decir violín y no dice si es una misa, no dice si primero, segundo, y ya hay que empezar a juntar partes que no, que el documento original no dice, no tiene toda la información. Entonces, esas categorías principales son, bueno, la clave, que es cada acervo asigna una clave, pues unos números, unas letras, simplemente para identificar cada documento. Por supuesto, hay que tener el nombre compositor completo. En muchos casos no están completos o fragmentados, pero uno poco a poco empieza a identificar cada autor. En muchos casos también no hay autoría, sobre todo en los acervos más pequeños, más discretos. Muchos de los manuscritos no viene el nombre del autor, porque el autor no era importante. En ese caso, consideramos que se envió o se solicitó un corpus musical para un templo nuevo. Y bueno, eh, por favor, escríbeme 5 misas, 3 himnos y un par de responsorios. Y bueno, el nombre del autor no siempre está apuntado en esas copias o en esos arreglos a veces. Lo que uno hace es ir a los archivos mayores, a los que tienen más documentos, y empezar a cotejar esos y tratar de reconocer autoría. Título genérico, eso quiere decir si es una misa, si es un himno, canto mariano, un matutino, un versos, que uno un poco empieza a identificar cuál es el papel de cada obra dentro de la liturgia religiosa. Título diplomático, eso es lo que, como aparece exactamente en el documento original, si hay parte de fotografía, si hay anotaciones extras, cualquier dato que aparezca en la portada se apunta en el título diplomático. Partes, considerando que, bueno, el mínimo es 2 voces y órgano, normalmente hay una parte, 3 partes, y eso puede irse sumando hasta tener una obra para voz solistas, coro, gran orquesta, órganos, tal vez 30 partes diferentes para una sola obra. Instrumentación, aquí usamos iniciales, normalmente las mayúsculas son para las voces, sopranos, primero, soprano, segundo, tenor, bajo. Para los instrumentos usamos las minúsculas, BL violín, B bajo, FL flauta, etcétera, que no es difícil de identificar. Y bueno, después seguido de cuántos folios tiene cada uno de esos instrumentos. Movimientos, digamos, una misa generalmente tiene Kyrie, Gloria, Credo, Santos y Agnus Dei, 5 movimientos, y se apunta si están en una tonalidad y también si tiene alguna gógica. Kyrie, Allegro, 2/4, por ejemplo. Dimensiones, tal y como cual leemos en documentos, la gran mayoría están en formato oblongo, que es decir, el largo es la parte horizontal, el ancho es la parte vertical. Eso es pues, mucho más fácil para el músculo para sostener. Y también porque hay una mayor cantidad de compás por cada documento. La gran mayoría son 33 centímetros por 25, pero cuando una obra tiene varias copias, varios arreglos, entonces a veces tenemos más de una dimensión. Observaciones, si hay algún dato que no puede incluirse en las categorías anteriores, se pone en observaciones, tal vez si hay
en algunos folios interiores hay nombres de los instrumentistas, fechas, alguien hizo algún cambio, hay otra parte de otro texto, cualquier otro dato se apunta en observaciones. Y bueno, finalmente el total de folios de cada obra y recen. Como dijo Jesús, dicen es la base de datos musical más grande que tenemos y bueno, voy a hablar un poco sobre ello. Cuando uno se acerca a los archivos, pues por supuesto, los documentos, los originales, la fuente principal, no está en orden. Aquí tenemos algunas imágenes de aquellos lugares que he visitado. Arriba, las dos imágenes superiores, pertenecen al Chazumba, que es una parroquia en el norte de Oaxaca. Am, Alguien vio un órgano en la parte superior del coro que estaba descompuesto, ofreció remodelarlo. Le dijeron que había unos baúles ahí con manuscritos y básicamente así los encontramos. Hubo que hacer limpieza profunda, separar folio por folio, reconocer cada uno y bueno, de ahí salió uno de esos catálogos. La parte inferior a la izquierda es tal vez unas imágenes que más importancia tienen en todo este trabajo. Es como yo vi por primera vez los documentos en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas. En la parte superior habían varios manuscritos, no salen en orden. Afortunadamente, cuando los bajamos y los organizamos, encontramos que habían 11 manuscritos musicales del siglo XIX de 5 compositores, todos bien preservados, casi todos completos, pero nadie se había dado cuenta de ellos. Abajo a la derecha, una caja que estaba en la arquidiócesis de Tulancingo, que tenía música mexicana del siglo XIX y estaba simplemente metida en una caja y nadie había prestado mucha atención. Son simples ejemplos de cómo uno va encontrando eh, esos documentos, los manuscritos repartidos, porque muchos de esos acervos, si hay alguien responsable, la persona no siempre va a leer música. Y como vimos en la primera imagen que presenté, a veces si uno ve el papel que está viejo y tiene cierto deterioro, pues va para afuera. Pero bueno, como vemos, eso es lo contrario, debía mantenerse porque tiene tanta información que uno puede rescatar. Cuando uno organiza esos manuscritos, que toma tiempo, hay que hacer una captura. Y ese es un ejemplo simple de una captura. Entonces, tenemos la clave, tenemos el nombre compositor, el estilo genérico, el diplomático, como ven, es mucho más extenso. Esta obra tiene 26 partes, que son muchas partes. Luego viene toda la instrumentación. Como ven, es una instrumentación bastante completa. Hay voz solistas, hay coro, gran orquesta, tímpano inclusive. Y bueno, vemos en movimientos. Es una pieza que si se toca, no se ha tocado desde hace más de 200 años, puede durar casi las 3 horas de música continua. Y las dimensiones, todas las partes tienen la misma dimensión. Y hay otra copia de esta pieza en Guadalajara. Misma música, pero el texto es diferente. Y el último número los últimos números a la derecha tienen un total de casi 500 folios. Es como un diccionario. Y la clave es la clave el último dígito es la clave que está en el catálogo de Mukleser. Entonces, después se trajo en vizcaínas, pues se trajo el catálogo, y el catálogo de vizcaínas tiene más o menos casi 600 obras catalogadas, más de 400 son manuscritos, 160 son impresos, más de 200 compositores locales y extranjeros, la gran parte de los textos están en latín, varios en español y algunas en lengua vasca que nadie había identificado antes. Hay un índice general al principio de ambos tipos de documentos, de manuscritos e impresos, y al final hay 3 índices que son de los compositores, de los musicales y los ínchipes literarios. Como ven, es mucha información. Esta información es lo que llamamos el metadata, no es la obra, es la información que describe a la obra. Ahora que, como hemos visto con los manuscritos,
cada uno es único y diferente. Y a mí lo que me interesó mucho es resaltar el manuscrito. Entonces, en el catálogo de los que yo produzco, digamos, que están en formato PDF, me interesa siempre incluir una imagen del documento. Aquí tenemos la primera página, el primer folio de un invitatorio e himno. Y como ven, cuando uno puede ver la imagen del original, pues ese documento adquiere otra perspectiva. Porque vemos la mano del compositor, vemos el texto, y bueno, hay tanta información que uno puede rescatar de simplemente ver cada documento. Esta obra es una pequeña obra que está en Vizcaínas, colegio femenino, se compuso tal vez en las primeras décadas del siglo XIX, del compositor Gómez, que trabajaba en la Catedral Metropolitana, que escribía obras monumentales, pero en Vizcaínas compuso un repertorio que es bastante diferente. Y aquí tenemos esa pieza. Ah, son dos breves movimientos, dura un par de minutos. Tenemos los textos en latín a la derecha, tenemos las traducciones perdón, los textos en latín a la izquierda y las traducciones en español a la derecha. Esa es hicimos una transcripción, nos juntamos con un par de cantantes en Morelia, y para mí es importante no nada más hacer el rescate, organizar y difundir, pero también hay que escuchar la música, porque esto ya nos da una perspectiva muy diferente y nos acerca mucho más a la práctica musical de aquellos días. Entonces, para ustedes, este invitatorio himno de Gómez, que se encuentra en Vizcaínas. Escúchenlo. Gracias. He escuchado esa obra no sé cuántas veces y, pues, bueno, yo creo que es una agradable joyita descubrir que suena bastante bien. Entonces, hablando de Rissem lleva ya en su medio varias décadas y se ha enfocado en el rescate, difusión de la música. Por supuesto, comenzó en Europa, allá a principios de la década de los 50, y durante mucho tiempo estuvo concentrado en el material eh, europeo occidental. Hasta hace poco empezó a mirar, a abrir los ojos hacia otras tradiciones y bueno,
Sabemos muy bien que en México hay una gran cantidad de documentos musicales, pero que no ha sido propiamente identificado. En pocas palabras, RISM se entiende como el Repertorio Internacional de Fuentes Musicales. Es una organización internacional sin ánimo de lucro. Se pueden consultar sus catálogos en línea y el antiguo, el que tienen en su base de datos, este, son de libre acceso. Y el objetivo es documentar de forma exhaustiva las fuentes musicales existentes en todo el mundo, incluyendo México. Manuscritos, ediciones musicales, impresos, escritos sobre teoría musical y libretos que se encuentran en bibliotecas, archivos, iglesias, escuelas y colecciones privadas. Los más de 1,5 millones de registros del RISM pueden consultar de forma gratuita a través del catálogo del RISM y RISM Online. El RISM se fundó en París en 1952 y es la mayor y única organización mundial que documenta las fuentes musicales escritas. El RISM registra lo que existe y dónde se puede encontrar. Abajo está el enlace para el brochure en inglés y en español. Se puede descargar y bueno, si quieren informarse más sobre RISM, por favor háganlo. Es una gran base de datos y está libre en su consulta. Pasemos al tercer tema del día, que es triple IF, Internet Archive. Voy a usar los anglicismos porque así conocemos más, así es como se conocen más esas herramientas. En inglés se llama Triple IF, y que quiere decir International Image Interoperability Framework. Por internacional se entiende que es una agrupación, es una comunidad global que incluye grandes repositorios, universidades, bibliotecas, museos, que tienen una enorme cantidad de imágenes, de archivo en imágenes. Es importante porque en esos grandes repositorios, por supuesto, tenemos el documento escrito, el libro, pero una gran parte de ese corpus está en ya sea un mapa, ya sea fotografías, ya sea eh, música, por supuesto, que requieren otro tipo de formato para su consulta. Entonces, la imagen es el recurso digital ah, que se considera como si fuera un objeto. ah, Dejando aquí el texto. Como un objeto digital, un recurso que se puede distribuir. Por interoperabilidad se entiende la posibilidad de utilizarlos, estas imágenes, de forma recíproca o la capacidad de trabajar juntos sin necesidad de tener un profundo conocimiento de ingeniería o tecnología, que a veces puede ser un poco abrumador saber cómo moverse con tantas cuestiones tecnológicas. Y por marco se entiende una concordancia de interfaces, es decir, lo que uno ve en la pantalla es la interfaz, pero lo que hay detrás de todo eso es mucho más complejo. Entonces trata de hacerlo mucho más fácil de poder acceder de interfaces de programación de aplicaciones, que en inglés se llama APIs, que comprenden grandes cantidades crecientes de contenido digital accesible. Triple IF es esencialmente un conjunto de estándares abiertos que ya me perdí aquí, que permiten integrar y manipular imágenes de alta calidad a través de Internet. Está diseñado para promover el intercambio de imágenes de diferentes instituciones donde se pueden ver y comparar una al lado de la otra. Eso por un lado. Internet Archive, si ustedes, supongo que ustedes ya lo conocen porque lleva en nuestro medio ya un buen rato, es una organización sin fines de lucro fundada a fines de los 90, donde se gestiona un sitio de Internet de biblioteca digital. Ofrece acceso gratuito a colecciones de medios digitalizados, incluyendo sitios de web, aplicaciones, software, música, materiales audiovisual y material impreso. Este archivo digital, también aboga por un Internet abierto, libre y abierto. Su misión es
comprometerse a proporcionar acceso universal a todo el conocimiento. Y es de una gran utilidad. Entonces, básicamente, esta tabla, este diagrama, es una manera muy simple de cómo funciona triple IF. Entonces, de forma básica, triple IF es una forma de estandarizar, es decir, tratar de hacerlo más accesible, la entrega de imágenes y archivos audiovisuales desde servidores a diferentes entornos de la web, desde donde luego se pueden ver e interactuar con ellos de muchas maneras. Los navegadores, nosotros los que usamos Internet, que usamos Internet, sabemos cómo mostrar formatos en JPG, eh, eh, material visual, o MP4, material auditivo, en tamaños definidos, pero no podemos hacer mucho más de eso. Las especificaciones de triple IF se ajustan a los estándares de cada uno de sus repositorios existentes en el Internet que definen cómo funcionan todos los navegadores para permitir una funcionalidad más rica, más allá de la visualización. En el caso de las imágenes, que es lo que nos interesa ahora, significa permitir un zoom profundo, la comparación de estructuras de imágenes, es decir, por ejemplo, si el objeto es un libro, entonces la estructura sería todas las páginas y también las anotaciones, el metadata. Vamos a ver unos ejemplos de ello. En el caso de los materiales audiovisuales, eso significa poder ofrecer estructuras complejas, como varios rollos de película que componen una sola película, junto con elementos como los subtítulos, recepciones, traducciones, anotaciones y mucho más. Triple IF hace que estos objetos visuales y auditivos funcionen de manera coherente, permitiendo la portabilidad entre visores, la capacidad de conectar y unir materiales más allá de las fronteras institucionales. Básicamente funciona para aquellos que están interesados en investigar y ver y concentrarse en imágenes que están en diferentes lugares, pero que uno quiere verlos al mismo tiempo. Entonces, eso es triple IF y esta es una imagen de lo que sería Archive, Internet Archive, que bueno, cualquiera tiene acceso. Entonces, y como uno tiene acceso, uno también puede crear su propia página. Entonces, esa es mi página, que cualquiera puede acceder, donde yo he subido las imágenes de los documentos que yo he digitalizado previamente en cada uno de los acervos que yo puedo investigar. Entonces, yo tengo las imágenes, pongo toda la información en Reason, hago mis catálogos musicales, pero esas diferentes herramientas solo nos dan un fragmento del documento. No vemos todas las imágenes de un documento porque eso es mucho más complejo. Pero esto es una manera de poder acercarnos a eso. Entonces yo subo mis imágenes en diferentes archivos a Internet Archive y voy creando un archivo por cada obra, por cada manuscrito, inclusive los audios. Ahí vemos un audio de un concierto que se llevó a cabo en Jalapa hace unos años, libros, métodos. Entonces yo empiezo a subir cualquier cantidad de material. Un poco regresando a Recent. Entonces Recent tiene más de 1.5 millones de entradas, que son bastantes. Sobre México, hoy en día, Recent tiene más de 3.000. Cuando yo comencé con Recent hace unos 20 años, habían 48. Entonces, de 48 a 3.000 ya es una gran diferencia. Yo he sido responsable de gran parte de esos 3.000, de esas 3.000 entradas, no todas, pero también 3.000, no cantemos victoria. Hay mucho más en México que solo 3.000 obras. Hay una enorme cantidad que hay que consultar, que hay que catalogar y consultar. Por supuesto, de Gómez, que es el personaje que yo he dedicado más tiempo, de él hay 146 obras en Thyssen, que es un número bastante considerable. Aquí vemos una entrada, la entrada de la captura que presenté anteriormente
Aquí vemos ya la entrada en la base de datos de Risen, que es, repito, ese es metadata, es información sobre la obra. Tenemos el nombre completo del compositor, tenemos el título diplomático, tal y como aparece en el original, y la instrumentación. Entonces, esa es la información que uno va viendo ficha por ficha, que puede ser un poco tediosa, pero es un referente del documento. Ok, una vez que yo creo, tengo la metadata en Reset, creo mis archivos en Internet Archive, donde voy subiendo las imágenes completas. Y ahora puedo crear un enlace, una relación entre ambas fuentes, entre Reset e Internet Archive. Puedo crear, puedo enlazar esas imágenes. Entonces, ahora en algunas entradas en Reset me aparece esta nueva información, imágenes digitales accesibles. Y tengo ahí ese icono, no sé si lo pueden ver claramente, arriba a la izquierda, ese es el icono de triple IF y dice ver imágenes y luego viene manifiesto. Manifiesto es esta aplicación que puede compartir las imágenes en cualquier tipo de, de aplicación en Internet. Utiliza el lenguaje JSON y se ve un poco complejo cuando vemos cómo está formateado estas imágenes a través del manifiesto. Pero es el manifiesto de lo que me permite a mí ver las imágenes en un portal de Internet. Entonces, es el manifiesto y arriba ahí tengo la dirección del manifiesto. Entonces, el manifiesto es la unidad principal de triple IF que enumera toda la información que compone el objeto, el objeto ya sea visual o auditivo. Comunica cómo mostrar sus objetos digitales y qué información mostrar sobre ellos, incluida la estructura con distintos grados de complejidad según lo determine el implementador, o sea, la persona que sube la información. Por ejemplo, si el objeto es un libro de ilustraciones, de que cada página ilustrada es un lienzo, ya que ordenar específico para la disposición de esas páginas. Suena muy complejo, pero es otra herramienta que uno puede usar para investigar. Y no solo música, cualquier tipo de documento digital que sea algún tipo de imagen. Entonces, estos portales que sean mirador, en donde uno puede observar diferente tipo de imágenes. Ahorita voy a realizar eso. Y en este sitio, bueno, el ejemplo clásico o el primero que uno ve es una imagen de Van Gogh y el otro lado es una imagen de Krishna. Y uno puede comparar, uno puede mover, y zoom, uno puede este, eh, eh, cambiar la, la dirección de las imágenes. Y bueno, pero a mí me interesa más la parte musical, por supuesto, o nos interesa más la parte musical. Entonces, aquí tengo 4 obras de Gómez, de 4 décadas diferentes. Tengo una de los 20, los 30, los 40 y los 50 que seleccioné de un solo compositor. Entonces voy a salirme de mi presentación y quiero mostrarles cómo funciona esto de triple IF. Entonces, denme unos segundos. Cierra esto. ¿Hay alguna pregunta por el momento? Compartir. Compartes. Bien. ¿Ve mi pantalla otra vez? ¿Alguien me puede dar un visto bueno? Y la vemos, John, Bien. gracias. Pues aquí vemos la página de Mirador, donde vemos el ejemplo una vez más de Van Gogh y el Krishna. Bueno, pero a mí me interesa algo que tiene que ver con nuestro ámbito.
y yo quiero ver las imágenes de Gómez. Entonces, a ver, nada más tengo que mover aquí un poquito. Entonces, entonces cierro esto, porque la información no me es muy relevante. Y tengo para ustedes 4 imágenes de Gómez, que como repito, la información de metadata ya está en TC. Las imágenes están en Internet Archive. Creo, lo llamamos manifiesto, que es una dirección de URL. La pego aquí abajo, la sumo y la tengo aquí arriba. Entonces, ahora puedo ver mi manuscrito acá. No quiero Van Gogh. Entonces, esa es la parte soprano de un Magnificat que Gómez escribió para la Basílica de Guadalupe en 1827, cuando apenas él contaba con 21 años, 22 años. Aquí puedo abrir la información y bueno, viene toda la información del metadata a un lado y tengo la imagen al otro. Entonces ya ahora puedo comprar estas dos fuentes, pero lo que me interesa más es mostrar la portada principal de esta obra, que sería el folio 31. Bajamos, aquí está. Y bueno, yo tengo cierta obsesión con las portadas y como vemos hay su razón de ser. Las portadas nos ofrecen mucha información interesante. Entonces, es un Magnificat y como vemos, no nada más está escrito Magnificat, hay esos adornos alrededor de la M, eso lo hace mucho más elaborado, a 3 voces, con el acompañamiento de 2 violines, 2 clarinetes, 2 trombas, que serían los cornos, bajo órgano y bajo continuo, compuesto por, y la firma de nuestro compositor J. O. Gómez de Holguín. Abajo derecha dice año de 1827. Está muy chiquito, vamos a hacerlo más grande. Eso ya. No, perdón. Año 1927. Como vemos, la imagen es bastante clara. Hay información extra para los infantes de la colegiata de Guadalupe, por supuesto. Número 4, tal vez de una colección que ellos tenían. Es un documento original. Lo puedo hacer un poco más pequeño y me puedo ir al siguiente folio. Y ahí está el siguiente folio. Entonces, como vemos, la grafía, la calidad del copista es bastante clara. Y bueno, aquellos que pueden leer música pueden tener una idea de cómo suena esa pieza. Y bueno, tenemos toda la instrumentación a la izquierda. Vamos una vez más a la portada. Me interesa concentrarme en la fecha, en la firma. Pues para mí son datos importantes, pero también quiero ver otra pieza. Entonces, esta fue del 27. La siguiente es del 35, que es un Te Deum. Esa fue la pieza que se tocó en Jalapa hace unos años. Ya tengo el manifiesto, que sí que tengo toda la información de las imágenes en esta liga. Ahorita está subiendo, ese documento es la partitura del director. Hay pocas partituras de director de ese periodo. Esta partitura tiene 103 folios, es una partitura amplia. Y ahí está, ahora la tengo. Tiene una portada dura, entonces puedo irme a la primera imagen. Mira, entonces puedo hacer la imagen de la derecha un poco más grande. Y esa es unos años más tarde, cuando Gómez todavía trabaja como segundo organista. Esta pieza fue importante para él porque fue para recibir a Santana en la capital metropolitana después de haber ganado una batalla en Aguascalientes. Y Zacatecas, perdón. Y con ello Gómez se da a conocer ya públicamente. La pieza es bien recibida y coincidentemente unas semanas después recibe la plaza de primer organista de la capital metropolitana y con ello se pondría a la cabeza de la música
en la primera iglesia del país. Una vez más, vemos su firma en la parte inferior y dice en México, año de 1835. Bien, pero quiero ver otra imagen. Vamos a ver aquí, vamos a la siguiente página y vemos la parte orquestal. Y seguramente algunos de ustedes recuerdan cómo suena esa pieza, que se escuchó en Jalapa y que, bueno, en mi opinión, es una pieza bastante interesante que nos habla de las ambiciones de un músico joven del siglo XIX y de cómo se escuchaba la música de aquellos días. Quiero ver otra pieza y quiero seguir comparando manuscrito con manuscrito. Y esta es del 46, hago lo mismo, me voy aquí abajo, copia el manifiesto, lo agrego. Es una pieza más pequeña, nada más tiene 16 folios. Y aquí la tengo. Y vemos como poco a poco vamos sumando parte de la producción de este músico, una obra del 27, una del 35, una del 46. Él sigue filmando sus piezas de la misma manera y puedo incluir una cuarta. Y puedo incluir varias, pero bueno, en ese caso no quiero cuatro, porque con ello ya me es más que suficiente. Bueno, hay que pensar que estas obras están en distintos lugares, pero con esa herramienta y con lo que ya se ha hecho, puedo empezar a comparar diferentes manuscritos. No nada más enfocarme en las portadas, que bueno, aquí lo hago nada más para mostrar lo que se puede hacer, pero bueno, podemos ir a la parte de dentro de cada documento y ver la caligrafía, ver diferentes anotaciones, diferentes maneras de instrumentar las partes. Aquí otra vez, Directorio y himno del 58, la misma firma. Y esa es una nueva herramienta que estoy usando, que se puede usar, no es exclusivo de música, pero que uno puede empezar a ver imágenes que están en varios repositorios y hacer diferentes tipos de comparaciones. Bueno, y ahora se puede hacer con parte del repertorio que tenemos en México. Ok, voy a cerrar aquí y voy a regresar a mi presentación y voy a terminar en unos segundos. Ok, bien, conclusiones. Lo que acabo de compartir con ustedes es lo que yo he hecho. Es un fragmento, no es todo, es un fragmento de lo que se ha hecho en las últimas 2 décadas. Todo comenzó en San Cristóbal y empecé a peinar diferentes lugares y tratar de, de hacer un proceso de rescate, orientación y difusión de nuestra fuente principal, que sería el manuscrito musical. Es importante, si van a investigar, dirigirse, acercarse a las fuentes originales. Esa es una buena manera de partir, de comenzar con diferentes proyectos musicales. Y bueno, nada más quisiera cerrar todo eso con un pequeño debate epistemológico, quisiera un debate de conocimiento, de cómo hay que ver ese tipo de documentos. Es, es algo mío, que es de mi propiedad y nada más yo lo veo, o es algo que hay que compartir y hay que difundir. Y bueno, como Jesús lo dijo, yo tengo aquella postura de que cualquier cosa que yo hago, lo pongo inmediatamente a la disposición, porque de eso es parte de nuestro patrimonio y hay que conocerlo y hay que difundirlo. Y con ello digo, muchas gracias. Jesús. Muchísimas gracias, John, por esta plática fantástica. La verdad es que a mí me abre muchísimas posibilidades. Estoy pensando ahí muchas cosas. Em,
quiero, antes de abrir el debate y el espacio, tenemos todavía 50 minutos a quienes todavía están aquí, que por cierto, algunos de los alumnos, de mis alumnos de la clase que termina a las 10 de la mañana, tienen otra clase a las 10, entonces algunos se retiraron, pero me pusieron ahí que por favor que subamos el video y están muy agradecidos también por lo que compartes y bueno, te solicitan el PDF como dijiste para que puedan estudiarlo con calma. Y bueno, antes de abrir al debate, yo quiero hacer dos consideraciones. Una es sobre la importancia o la poca importancia que ha tenido la música en México en dos vertientes. Una, esto, bueno, lo sabemos quienes trabajamos música del siglo XIX en México, pero el siglo XIX en México, para sorpresa de quienes generalmente no conocen esto, es que es el periodo menos conocido de la historia de la música en México, menos, y por mucho, por muchísimo. No sé, hablando de las fuentes musicales que tenemos por ahí, no sé si podamos escuchar, pues siquiera un 5% de la música que podríamos escuchar, y eso ya es irme muy alto, ¿no? Entonces, bueno, el que sepan que la música en México en el siglo XIX, pues falta muchísimo trabajo, en realidad no sabemos desde un punto de vista auditivo, curioso, pero no sabemos qué hay, qué tenemos, ¿no? Y otra es que la música religiosa en México tampoco tiene tanta, o por lo menos para la formación, en la formación de las escuelas de profesionales de música en México y para el público en general, pues desconocen muchísimo de la cuestión de música religiosa. Y eso bueno, es particularmente importante tomar esto en cuenta en el periodo virreinal, porque pues, casi toda la música, la gran mayoría de la música que conservamos del periodo virreinal es música religiosa. Y bueno, si me pones de pronto un invitatorio y un himno y yo, ¿qué es eso? No tienes idea, entonces tienes que informarte y es desafortunadamente algo que pues muchas veces no se da ni siquiera en las escuelas profesionales de música a nivel licenciatura. Entonces, pero bueno, si para el mundo virreinal es lo que hay y es lo que generalmente la música se estudia y se puede escuchar, que es bastante más de lo que tenemos en siglo XIX. Bueno, en siglo XIX, pues menos, ¿no? Porque ahí sí hay otro tipo de música y la música religiosa queda relegada. Entonces, bueno, quería subrayar nada más estos puntos para señalar también estas contribuciones tan importantes porque estás yendo estás haciendo investigación en donde más hace falta, ¿no? En donde más está. Y bueno, y también quiero, a lo mejor no se nota, sobre todo para quienes están fuera de la investigación, pero hay lo que yo le llamaría el ciclo ideal de esta parte de la investigación musical que le llamamos como recuperación del patrimonio musical que pues inicia con la localización, así como lo mostraste, ¿no? La localización ¿y dónde están las fuentes, ¿no? Porque sabes que hubo música en el siglo XIX en México, pero pues, no la tienes, no la puedes escuchar, no está en YouTube, no está en Spotify, no está ni siquiera en CDs, pues ¿dónde está, no? Entonces está, como bien lo pusiste, en los archivos, pero hay que saber dónde están, hay que localizarla. Y bueno, en fin, toda esta serie de cosas que hay que hacer, hay que conservarla, asegurarse de que no se vaya a destruir, hay que identificarla, hay que organizarla tanto en el archivo físicamente como en manera de catálogo. Y iba a decir catálogos porque, bueno, igual puedes tener tu catálogo no sé, de San Cristóbal de las Casas, pero toda esa información, si se queda en el catálogo, en un librito que pues luego nada más está impreso, que no es tu caso porque tú lo compartes en tu página de academia y todo el mundo lo puede descargar, este, pero ahí se queda. Pero no, lo que tú haces es además lo pones en RISM y se puede compartir mucho más. Y bueno, y ahora esto que estás haciendo o sea, es fantástico, ¿no? De realmente, pues poner incluso las imágenes con todos los metadatos, el hacer toda bueno, de lo que hablaste, y ahí sí, ya no me voy a meter. Solo quería hacer esas consideraciones.
la poca importancia de la música en México en el siglo XIX, la poca importancia de la música religiosa en México. No es que no tenga importancia, pero no se le da importancia y es genial que lo estés trayendo acá. Y bueno, y ver de qué manera tú haces este ciclo ideal de la recuperación que termina, bueno, empieza con eso, luego continúa haciendo una edición musical como tú haces, un estudio de la música como tú haces y hacer que la música suene como tú haces, de nuevo, ¿no? O sea, por ejemplo, ese invitatorio himno a dúo me parece verdaderamente fantástico, ¿no? Y conseguiste con pocos recursos, conseguiste una muy buena grabación, la interpretación súper. Y bueno, y para los que estamos en la Universidad Veracruzana, en 2022, desafortunadamente muy poquitos, pudimos estar en el estreno, creo que fue el estreno completo, ¿no? Con todas las partes del 23, fue en Jubileum. el, 22, sí, fue en el 22, 22 fue sí, en el sí. 22, sí. Sí, me acuerdo, ¿no? Eh, O sea, para mí fue una revelación porque yo nunca había escuchado esa obra. Creo que habías nadie, tenido, nadie, nadie. sí, habías tenido algún ensayo orquestal nada más o de coros nada más, pero todo junto. Y la grabación que está en el canal de Academia de John no da, desafortunadamente, ni siquiera nos da, no le hace justicia, porque hubo algunas cuestiones con los micrófonos, por un lado, y pues por otro lado, Es, los micrófonos es de lo los de menos. solistas, pero no es lo de menos porque luego la gente, sobre todo la gente que no conoce de este tipo de cosas y que no sabe esto, dice, es que no suena tan bien, es que suena mal, pero lo que suena mal es la grabación, es hasta los solistas, que luego yo tengo problemas con el vibrato, no soy muy amigo del vibrato exagerado, estuvo súper bien, pero la grabación ya cuando lo escuché en cuestiones con los micrófonos y además que no se pudo hacer con un órgano, entonces tuvieron que meter, creo que fue un clavinova y bueno, no sé, o sea, no se puede. Fue lo que se pudo hacer, te agradezco muchísimo y bueno, tuvimos el honor en Jalapa de poder escuchar eso que estás haciendo. Y de eso se trata, de que hay un patrimonio musical que tenemos que recuperar y bueno, y pues John, eres un ejemplo para todos nosotros. Y ahora sí, por favor, siéntanse libres, levanten su manita, como les digo, su manita digital para ver el orden de quienes quieran hacer preguntas. Yo tengo un montón, pero no me dejen hablar porque si no, no hablan ustedes. Por favor, adelante. Ya andamos Pena, como esperando. dice un amigo, es gratis. Alfredo, por favor, Alfredo de la Madrid, adelante. Puedes abrir tu video y tu audio. Hola, buenos días. Buenos días, Me gustó mucho lo que nos quisiste compartir, gracias. pero además tengo una pregunta que te quisiera hacer. Pues, aprovechando que estás trabajando en esto con los manuscritos y estás comparando y viendo mucha música, este, que yo ahorita tengo un interés por un proyecto cultural de saber, ¿tú qué experiencia has tenido? Disculpe, ¿usted qué experiencia ha tenido con arreglos de música popular mexicana del Ujú. siglo XIX? O sea, ha encontrado canciones y sí están documentadas, por ejemplo, porque de lo que yo he investigado, pues ahorita, pues me parece que sí hay muchos arreglos, por ejemplo, con bandas y así, pero pues no están subidos a internet, están ahí resguardados en alguna biblioteca, Cuando algo. dices arreglos de música popular del siglo XIX, Mm. más o menos como de qué periodo hablamos del siglo XIX, porque claro, es un siglo, ahí pasa mucho dentro de un siglo, y más o menos en qué lugar, porque ahí también depende del contexto regional. Pues de preferencia en general, un poco de todo México, o sea, ¿qué es lo que se ha resguardado de lo que se tocaba pues comúnmente música secular y de ahí pues de las canciones más populares? Bueno, Si ha encontrado algo. de lo que yo he podido ver, Mm. ese mismo compositor Gómez escribió varias obras populares. Lo que nosotros llamaríamos populares, tal vez fue los primeros que empezó a recabar música, sobre todo el jarabe. Hay algunos manuscritos suyos en donde hay
hay jarabes escritos que no se han tocado. Y él es de los primeros músicos mexicanos, si no el primero, que empieza a imprimir música en el estilo independiente. Y va publicando a la par que está haciendo música, escribiendo música para la iglesia, va escribiendo y publicando música en las revistas, en las casas impresoras. Gran parte de ese repertorio impreso es música, repito, llamaríamos música popular. Am, Hay copias digitales de esos documentos y hay que visitar algunos de esos acervos para conocer esos documentos de primera mano. Pero tú mencionaste bandas. Entonces, eso ya estamos hablando del último tercio del siglo XIX, ¿correcto? Sí. Eh, ¿Y tienes en la mente algún tipo de, no sé, de repertorio que ellos han tocado o te refieres a cualquier tipo? Porque muchas bandas aquellos días hacían arreglos de ópera, tocaban valses, era la típica banda que se juntaba en la plaza central de cualquier urbe y amenizaba una tarde dominical. Entonces, hablamos de ese tipo de bandas. Sí, o sea, es literal bandas amateurs, profesionales que estén realizando arreglos y pues que los arreglos nada más se tocan en aquella ocasión o se tocan algunas veces y ya se queda, digamos, perdido o no se le documenta tanto. ¿Tú has visto algún lugar, has ido a investigar algún archivo, has ido a buscar en algún lugar ese tipo de música? No he tenido oportunidad. Porque ya hablamos de música impresa y la ventaja de la música impresa es que se puede localizar con mayor facilidad que la música que está manuscrita. Entonces, Perdón, me atrevería a meter un poquito sí, por la favor, cuchara allí. Jesús. Ahí tenemos, bueno, hay en Jalapa está el archivo de la banda que inició una exalumna de la licenciatura en musicología que después está en la maestría. Y entonces, bueno, hay un proyecto ahí que ella inició y soltó, pero está en proceso. Hay otras personas que lo han continuado. Entonces, a lo mejor podría interesarte ir por allí. Entonces, si quieres, luego nos vemos y te paso el contacto a quién tendrías que ir con quién tendrías que ir para acceder a trabajar el archivo de la banda del Estado, ¿no? Que tiene este tipo de materiales. ¿El CENIDIM no tiene trabajo sobre bandas, Sí, sí, Jesús? sí, también hay un montón. O sea, sí, sí está trabajado. En fin, sí, Rosa, sí. Perdón. ¿no es Rosa la encargada de la música popular en el CENIDIM? Sí, pero la cuestión de bandas, está trabajada también, pero Porque la base de datos de CENIDIM, todo está digitalizado ya y todo se puede descargar. adelante entonces, sí. Entonces, Igual, me daría un buen clavado, Alfredo, a la base de datos de CENIDIM y hay mucha información ahí que puedes tú, tanto en la revista de telefonía, que hay trabajos sobre bandas, como en la parte de los libros y documentos, seguramente tienen ahí trabajos, investigación sobre bandas musicales. Gracias. y si quieres entrarle al archivo, es que hace falta gente en el archivo. Hace falta gente para el proyecto del catálogo del archivo. Entonces, yo sugerí ese, pero bueno, desde luego hay muchas otras cosas y están trabajadas y también puedes trabajar de esta manera. Eh, Había una mano levantada. Muchas gracias, John. Muchas gracias, Alfredo. Leopoldo, Sí, adelante. Sí, Leopoldo, por favor. sí. ¿Qué tal? Buenos días. buenos días, Leopoldo. ¿Cómo están? Bien, en relación con lo que se acaba de comentar, eh, yo he trabajado archivos musicales principalmente de bandas en Oaxaca. Mira, Ya en alguna ocasión
me he comunicado con John Lazos. Yo he trabajado ahí con Sergio Navarrete, Ya. en Oaxaca principalmente, pero he expandido el proceso, o sea, nos dedicamos a clasificar, catalogar y digitalizar básicamente lo mismo que Ujú. nos expuso John Lazos. Y bueno, ahorita me atreví a comentar para un poco también hacer divulgación de lo que hemos hecho, que como bien señala John y bueno, se ha dicho aquí en el foro, generalmente no se conoce, ¿no? El siglo XIX. Entonces, les invito ahí a darse una vuelta por, si ponen mi nombre, pueden entrar a mi perfil de academia y Ya. ahí están publicados y los accesos a mínimamente dos repositorios, pero me refiero solo a los catálogos. Todavía no hemos dado el paso a esta parte de poner en línea los documentos, lo cual pues ahora con lo que nos ha expuesto John puede ser muy útil. Pero pueden ver ahí los catálogos Bien. a la persona, el alumno, ahorita no me acuerdo el nombre, pues le puedo decir que por ahí podría tomar el hilo, ¿no? Conductor o algo, o una referencia para su propio proyecto, porque justamente nosotros hemos desarrollado o implementado una manera de clasificar documentos o archivos, mejor dicho, de bandas de pueblos, ¿no? Originarios, que es un poco distinto y básicamente lo diferente es, en lugar de pensar en autor, pensamos en género musical. Claro, Entonces claro. está todo, porque generalmente no hay autor en estos pueblos, ¿no? O sea, no era Ujú. importante para el pueblo anotar Ujú. los autores. Entonces escasamente aparecen. Entonces catalogamos por género musical, que es como realmente ellos acceden, inclusive hasta la actualidad. Uno va a una fiesta y dice, ay, necesitamos, yo qué sé, un paso doble. Entonces van y sacan el paso doble, no importa de quién sea. En fin, Claro, en fin, claro. lo que quiero señalar es que que nosotros hemos avanzado en eso, que Qué bueno. podría de inspiración o servir de algo, y también yo he avanzado en Colombia, justamente Ya. aplicando esta metodología, y Bien. ahí en mi página de academia lo pueden consultar, ¿no? Pongan Leopoldo Flores Valenzuela o... Sí, perdonen que sea autorreferencial, pero es la No, manera en bien. es la manera en la que lo pueden pues Bienvenido. encontrar, ¿no? Gracias, Es, Leopoldo. buen día. Sí, 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 Muchísimas me acuerdo de gracias. ti. Sí. Gracias, gracias, Leopoldo. Sí, muchas gracias. Entonces, Alfredo, ahí tienes más material y bueno, y hay, bueno, hablando de bandas, hubo un trabajo que hizo Perla Vega en la Facultad de Música, ella está en Ujú. Querétaro, la conoces Ujú. también, creo, John, Sí, y sí. sobre un archivo, además fue, de esto, es que archivos salen en todos lados, un archivo que había en un pueblito, el Tepango en la ciudad perdón, el estado de Puebla, y fue un archivo que estaba en el templo, que era un templo pequeñito, que realmente regalaron a la persona que estaba haciendo la reconstrucción desde el punto de vista arquitectónico del lugar. Y él regaló las partituras que le regalaron a él a diferentes músicos. Pero bueno, Perla los recuperó todos, le sacamos fotografía y a partir de esas fotografías hicimos un archivo digital de este tipo de material precisamente. Tienes la banda del pueblo que dejó de existir y luego el archivo pasó al templo, pero pues ahí no lo podían tener y entonces el archivo, o sea, todos los papeles musicales quedaron desperdigados por todos lados y lo que hay en conjunto que yo estoy viendo como un candidato perfecto para un proyecto de este tipo con Triple IF y Archive. Por ejemplo, empezar a subir todos los manuscritos de allí y entonces tendríamos, por un lado, ya en un solo lugar todas las imágenes que pudiéramos comparar y además disponible para cotejos. Pero ese es otro proyecto que se quedó apenas al principio y tanto Perla como yo tenemos un montón de cosas que hacer y no se pudo seguir. O sea, lo que quiero resaltar es que hay muchísimos archivos aquí. Bueno, hay una pregunta antes de que había una mano levantada, pero antes de la mano levantada, Elizabeth Ochoa dice en el chat, hola, no puedo encender mi micrófono en este momento, pero tengo la inquietud de saber
¿cómo es el proceso para lograr que un proyecto tan importante como este cobre vida musicalmente después de todo el trabajo de investigación y catalogación? John. Mm, la pregunta de los 64,000 pesos. Pues mira, pues hay que presentarse en foros, ¿no? Hablando de eso, y si mi memoria no falla, en el 2016 nos juntamos en Jalapa, ¿te acuerdas, Jesús? 2006, 2006 se organizó un congreso en Jalapa, ¿sí? Sí. Yo estaba trabajando todavía en San Cristóbal. eh, Ricardo me dijo, vente a presentar. Digo, pero Ricardo, yo apenas no tengo ni idea de lo que tengo yo en San Cristóbal. Y básicamente me inventé, no me inventé, pero o sea, y empecé a hablar de manuscritos y Gómez, pero yo no tenía ni idea ni quién era Gómez. Eso es 2006. En términos musicológicos, 20 años es nada. Y en 20 años, tú y yo y varios hemos visto un gran cambio en el estilo de cine mexicano. Entonces, decíamos en aquella época, sí, era el Patito Feo, era el Hoyo Negro, lo que tú quieras, y seguimos diciendo un poco, ¿no? Pero ya no está tan rezagado el siglo XIX, ¿eh? Hay, de lo que teníamos antes a lo que tenemos ahora, ya es un gran cambio. Es un gran cambio. No había ni siquiera un documento catalogado, no había ni siquiera... Gómez era un nombre perdido, ¿eh? Y hoy día ese nombre ha cambiado mucho el panorama. Y eso yo creo que hay que reconocerlo, de que hay que presentarse en foros, hay que platicarlo, digo, esto, aunque yo he trabajado mucho, mucho solo, ha sido gracias a los colegas que uno se va juntando, uno va colaborando, y escribe un artículo, presenta aquí, vamos a tocar una pieza, hace un arreglo, y así se van abriendo ventanas y puertas. Entonces, uno tiene que empezar a hacer un trabajo serio de investigación, irse a las fuentes originales y poco a poco empezar a difundir y que la voz este, se vaya propagando. Entonces, eso ha sido un trabajo, tal vez para algunos es muy lento, para algunos es muy rápido, pero yo desde este lado he visto que 2 décadas ha sido un gran cambio. Y mira, en Jalapa, la obra que escuchamos en el 22, el Tedón de Gómez, yo estaba seguro que no iba a escuchar jamás una obra a gran orquesta de Gómez. Y cuando se dio la oportunidad oye, pues se puede tocar una obra de un músico mexicano del siglo XIX, sí, las condiciones, para mí es lo de menos. Ya tengo una idea de cómo suena esa pieza. Y también recuerda, cuando se empezaron a grabar los villancicos en los 70s, los villancicos sonaban cuadradísimos en los 70s. La gente no tenía ni idea cómo se cantaba un villancico en aquellos días. Hoy en día todo el mundo canta villancicos. Pero villancicos hispanos, no villancicos de... Hay un proceso también de cómo entender la música aquellos días. Y yo creo que va a tardar todavía un rato después de escuchar varias obras, después de tocarlas, así es como hay que tocar, hay que escucharse. Pero igual, o sea, como la pequeña joyita de Vizcaínas, que es una obra de 2 minutos, dices, qué lindura, qué lindura. Y esa obra no se escuchaba fuera de Vizcaínas. Fue compuesta para Vizcaínas y nada más se cantaba ahí y punto. Es más, nadie la conocía afuera. El Te Deum se conoció en la catedral, se cantó para Santana, se cantó para la consagración del primer arzobispo mexicano. Esa obra sí se conoció públicamente y tuvo un impacto muy, muy fuerte en la vida de Gómez. Pero ya tenemos por lo menos esas dos visiones, ¿no? De cómo escuchar una pequeña obra y cómo escuchar una obra de mayor escala. Y no, tienes mucha razón, John. Sí se han hecho muchas cosas, hemos hecho muchas cosas en 20 Ujú. años. Sí es esencial bueno, participar en congresos, dar conferencias, hacer cosas. En Jalapa, no me acuerdo cuándo fue el primero, creo que tú llegaste al segundo o tercero, pero Yo de ya, 2002. 2006, creo que fue el segundo, ¿eh?
Sí, creo que hubo, no sé, como de estos que organizó de investigación musical en México, organizados por Ricardo Miranda con la UB, fueron varios, como 3 o 4, si mal no recuerdo, y luego nos vimos hasta 2008 en Ensenada y 2014 que Sí, ahí organizó Mario Quijano en ya Yucatán. para 2008 yo ya tenía una Sí. mejor idea, Sí, sí. Y, pero y bueno, y quiero también, y con respecto a Gómez, la idea que yo tenía de Gómez era bastante nefasta. Bueno, nefasta sí, porque por todo lo que decían los prejuicios del siglo XX sobre el siglo XIX, para claro, empezar, pero además auditivamente, la obra que se ha comido todo ha sido las variaciones sobre el jarabe mexicano. Que para mi gusto, y eso lo he dicho, bueno, para mi gusto, no es una de las mejores obras de Gómez por mucho, por muchísimo. Y pero fíjate, esa obra nada más hay una grabación y eh, de un pianista chipriota francés. O esa sea, grabación es muy buena. El, pero él la toca como si fuera una pieza clásica. Si se tocara como se toca un jarabe en serio, porque esa pieza eh, técnicamente no es muy compleja, pero cada 4 compases hay que repetir el tema. Y un buen músico popular, alguien que toca jarabe, va a adornar en cada repetición, va a improvisar. Entonces, hay que ponerse muy ducho de cómo tocar la pieza, porque si un pianista lo va a hacer, en cada repetición tiene que sonar diferente. sí, Y eso hace la pieza. totalmente. Ahora, yo, Y yo esa, conocí esa pieza no por la grabación de Ciprián Catsaris, que es la que dices, que además lo hace muy bien porque él sí improvisa y le agrega un montón de cosas y en fin. adoros muy clásicos, ¿eh? Prian, Sí, prian, prian, muy clasicones. él lo hace muy bien, pero es que es de estas obras que aparecieron en esta enciclopedia, la música de México de la UNAM de los 80, y pues es puro primero, quinto, primero, y tú lo suenas y dices, bueno, ¿y qué es esto? Y le han dado difusión porque es, el jarabe mexicano. Y entonces nadie quiere ver un Te Deum ni un invitatorio y un himno porque quién sabe qué es eso y eso no es mexicano. O sea, está el prejuicio de lo nacionalista que ha pesado súper duro y ha sido nefasto para la investigación y la difusión de la música en México en el siglo XIX, porque pues, así como que digas mexicano, mexicano, pues no, ¿no? Y hay muchos, muchos problemas por ahí, ¿no? Entonces solo quería resaltar eso y cuando escuché obras como esta, que tienes otras obras más por ahí, tiene algunos videos más en tu canal, ¿no? De Sí, academia, que dices, bueno, es que es un Gómez que yo ni me imaginaba. Y inclusive hay claro, una obra para flauta y piano que grabé, sí, sí, este, que, que suena interesante. no, no, realmente hay que entrar por ahí. Estoy viendo que en el chat hay más cosas, Leopoldo subió Leopoldo. varios enlaces, yo ya los abrí, están interesantes, los recomiendo, por supuesto. Pueden ver y darle clic o sea, quienes están viéndonos ahorita, y bueno, lo pondremos creo que hay manera de ponerlo en el video después, pero en fin. ¿Más preguntas? Dudas, aclaraciones, comentarios, críticas, quejas. Bueno, empiezo yo. No, cállenme a mí, ¿eh? O sea, levanten la mano, dejen su manita digital. Adelante, Lisette, por favor. Sí, es que no me da tiempo por el iPad de darle clic en la manita digital. Pero bueno, nada más de curiosidad acerca del manejo de las fuentes, dos preguntas muy rápidas. De curiosidad, ¿cómo ha permeado el uso de la inteligencia artificial en el manejo de los archivos, si es que ha permeado? Y también en cuestión del marco legal, si has necesitado algún permiso para poder hacer la difusión en el mundo digital. Ok, comienzo con la segunda pregunta. Tengo entendido que por leyes de derechos de autor, cuando el autor tiene más de 100 años de fallecido, Ujú. ya es dominio público. Ok, pero a Entonces, nivel institucional, los catálogos. no, bueno, ahora, en ese sentido, esos documentos no pertenecen a la iglesia propiamente, o sea, ese es Ujú. patrimonio nacional. Entonces, todo mundo tiene derecho al acceso y difusión de estas obras. Se ha dicho esto en varios acervos, en varios templos, catedrales, no se puede acceder a los documentos. Entonces, hay lugares que básicamente uno no sabe qué hay dentro. Pero bueno,
Ese siempre ha sido una batalla sin tregua de tratar de consultar en los documentos. Entonces, ah, supuestamente deberíamos tener acceso, pero no siempre lo existe. Cuando lo hay, bueno, tenemos esos resultados. Y inteligencia artificial. ah, Inteligencia artificial como ah, usa lo que ya está en Internet, básicamente. No todo lo que está en los archivos está en Internet. Entonces, yo hasta hace unos meses preguntaba sobre Gómez y pues me da unas respuestas muy extrañas, porque de Gómez no sabía nada, ¿no? Entonces yo subí mi material al Internet, o sea, la subí y ahora sí me da una respuesta mucho más precisa de quién es Gómez. Pero en algún momento yo tuve que decir diario, pues, o sea, de pronto me daba otro nombre de autor, de musicólogo que había trabajado Gómez. Y dices, no, no, pues, no es que me estaba falseando, inteligencia artificial también puede alucinar, Ujú. porque puede Sí, crear agarrarse, fantasmas. sí, o sea, y puede agarrarse de blogs, comentarios en redes sociales y crearte un argumento que no tiene nada que ver con hechos. Sí, como bien dices, es lo que está, lo que existe Sí, en las redes. y claro, lo que existe en las redes, lo que existe en los archivos, que es mucho, papeles viejos, no está en Internet. Entonces, de pronto uno se va con la finta de que todo se puede localizar, todo se puede investigar, todo está al alcance de un dedito, pero bueno, hay mucho trabajo que hacer previo a ello. Hay muchas cosas que yo hasta hace unos meses empecé a usar mucho inteligencia artificial y pues, es un juguetito, ¿no? Pero hay que tener cierta cautela. Digo, también hay que saber cómo preguntar. Ujú. No es googlear, no es un sitio de popularidad. Si uno hace la pregunta correcta, uno tiene información más precisa. Claro que es un ejercicio acerca de cómo haces el prompt, es decir, cómo diriges la pregunta. Claro, También aquí el doble ciego, porque justamente como dices, o sea, solo detecta lo que existe en la red, entonces puede sí, decir, solo esto existe y esto es real. E irte sí. con la finta es muy peligroso. Sí. La cosa es que inteligencia artificial no te va a juzgar, o sea, simplemente localiza y pues, va comparando y te da una selección de lo que tú le has preguntado, pero de ello a, a que te va a buscar si cada fuente hay una fuente por cada información, no lo va a hacer, ¿no? Porque no siempre lo hay. ¿Y cómo crees que podría ayudar el uso de la inteligencia artificial Pues actualmente? bueno, uf, mm, bueno, para mí me ayudó a entender cómo funciona eso de triple IF, porque hay muchas cosas tecnológicas que yo soy como a la antigüita, yo soy de lápiz y papel. Y pues por eso estoy de regreso a la escuela para entender cómo funciona toda esta tecnología. Y bueno, todo eso de lenguajes JSON, markup, de cómo las computadoras se entienden y todo lo que hay detrás en cada software y en cada. Eso para mí es un descubrimiento de cómo funciona inteligencia artificial. Bueno, explícame cómo funciona este tipo de lenguaje, cómo se hace eso. Entonces, me informa, básicamente. Ok, Muchas perfecto. gracias, Ezequiel, Felicidades, muchas muchas gracias. gracias. De nada. Muchas gracias, John. Creo que había una manita levantada, había una manita por ahí. Por favor, háganse presentes. Sí, adelante. No sé quién es, Joel. pero adelante. Buenos días, gracias por la ponencia, estuvo muy interesante. Y mi duda es acerca de qué requerimientos técnicos, no sé, en cuestión de fotografía, iluminación, escaneo, se requieren para poder subir las imágenes, por ejemplo, al triple IF. Esa es una primera duda. Y la segunda duda respecto a cómo está el estado actual del catálogo del Conservatorio de Querétaro. Esas serían mis dos. Ok, punto número, o sea, para las imágenes, entonces, o sea, tengo que tener mi información, mi metadata ya capturada. Luego,
porque yo tengo las imágenes en mi disco duro, subo las imágenes en archivo Internet, Internet Archive. Y luego tengo que crear ese manifiesto, que es el código JSON, que lo copio y lo pongo en la dirección de la URL de alguna de esos como miradores o para ver imágenes, que puede ser, hay varias opciones, y ya me abren las imágenes de mi documento. Entonces, es todo un proceso para ver las imágenes que están que están ya subidas, digamos, en alguna fuente, en alguna base de datos, que en este caso yo lo tengo en diferentes. Lo tengo por un lado en RISM y por un lado en archivo Internet. ¿Sí me explico, Joel? Y luego creo algo que enlaza las dos partes, que se llama como manifiesto, que se ve que es el código que mostré al principio. Sí, y por ejemplo, con la calidad de la imagen, ¿cómo fue que realizó el escaneo? O sea, ¿con qué Ya, herramientas lo ya. utilizó y Entonces, así? por ejemplo, yo tengo mi cámara antigüita, o sea, bueno, mi cámara digital. O sea, yo no uso celular para tomar imágenes de archivo. En algunos lugares ha sido un poco un reto tratar de buscar iluminación. Yo tengo que salirme casi a la calle, poner el manuscrito en el piso, porque bueno, el cuarto donde uno está trabajando está oscuro y tengo que poner el tripié sobre una mesa y le tengo que poner como bloques de libros sobre el tripié para que me quede verticalmente, horizontalmente sobre la imagen que está en el piso, y empiezo a fotografiar. O sea, yo tengo todo lo tengo fotografiado con una buena cámara digital que tiene un lente macro. Más o menos te da, ¿me entiendes, Joel? Sí, 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 Ya. gracias. Y el estado de Querétaro, te diré que ese era mi último proyecto y se vino abajo. Yo ya había hecho todo el levantamiento, ya había organizado los manuscritos musicales, los había puesto en folders, había hecho la captura, los había digitalizado hace 3 años y eso se cerró. Por cuestiones de intereses, se cerró. Ok, entonces ¿ese proyecto está en pausa o ya? No sé si está en pausa permanente, temporal. No sé si el muerto se vaya a resucitar, pero bueno, yo había hecho un trabajo de años en Querétaro, porque viví en Querétaro varios años, y, y estaba yendo al archivo y estaba trabajando con los estudiantes, y habíamos acordado un proyecto, y había hecho ya la gran parte, cuando de pronto me dijeron, siempre no. Ya, hasta ahí me quedé, Joel. Ok, muchas Yo, gracias. yo, yo ya hice mis berrinches y pues, no me queda de otra. Gracias por la Gracias. pregunta. ¿Dónde vives Gracias, tú, Joel? Joel. Por cierto, perdón. ¿Dónde vives tú? Aquí en Jalapa, pero también estudié en el Conservatorio de Querétaro y me tocó ver el ¿Cuándo? acervo musical. ¿Cuándo estuviste ahí? En 2018, por ahí fui con usted al Colegio de Vizcaínas. Ah, mira. Sí, y justo había visto el acervo musical, e Pues, incluso cantábamos algo en el coro y estaba muy interesante, pero de repente pues se vino todo abajo y me quedó la duda si se puede continuar, va a tener alguna continuación ajá, o pues qué puede estamos hacerse. estamos en las mismas, Joel. Ok, No gracias. te preocupes. Pasa. Gracias. De veras siento mucho este asunto, pero pues sí son los... No te apures. Jesús, Aquí. mira, hay, Mm, hay tantos lugares que pasa lo mismo. sí. Dicen que sí y luego vas y dices, no, siempre no. Ya, pues mira, Y, y como por si otro, fuera novedad, ¿no? y por otro lado, hay tantos lugares que necesitan ese Ah, trabajo. sí. Entonces, pues No, si es pues sí. por dónde trabajar, eso no es problema. Un poquito como decía de las bandas. Oye, pues para empezar en casa ahí tenemos bandas, pero bueno, voy a hacer otro comercial, pero empezamos a trabajar tenemos un grupo de trabajo ahí en la Facultad de Música de la UB. Y hay varios, de entrada éramos tres, pero ahora resulta que somos cuatro académicos que tenemos archivos familiares que tienen partituras y fuentes musicales propios. Yo tengo el mío, de mi bisabuelo,
Isabel Donde Guevara, Enrique Salmerón, en fin, y ahora resulta que otro académico más tiene también algunas cosas. Y caramba, yo he trabajado en un montón de archivos y nunca había pensado en trabajar en mi casa, ¿no? O sea, con lo que yo tengo. Entonces, aunque es un archivo pequeñito, hay muchísimo que hacer y bueno, entonces es cosa de enfocarse, ¿no? De contactarse y enfocarse a ver dónde queremos hacer nuestra contribución, ¿no? ¿Alguna otra Bien. pregunta? Por favor, si quieren ahí. Yo tengo las mías, pero... Y bueno, si después de esa plática ah, la perspectiva del siglo XIX cambia, cambia algo, ha cambiado algo, entonces ya yo con eso ya me doy por satisfecho, ¿eh? Y no, ha cambiado muchísimo. Realmente, pero bueno, igual necesita cambiar. Estoy pensando, por ejemplo, y hablando de Gómez, ya lo hemos platicado tú y yo, John, de la pieza histórica de Gómez, que es una pieza que pues no fue favorecida por cuestiones nacionalistas, porque es una pieza dedicada a Iturbide, y pues Iturbide es uno de estos personajes que a pesar de que fueron muchísima luz para este país y hubiera podido ser una gran luz para este país, pues resulta que ahora queda en la oscuridad. Eh, pero bueno, se hizo ya una edición y una grabación de una versión incompleta, ¿no? Nada más para tecla en fin, y recitador, pero hay muchísimo trabajo que hacer Bueno, por ahí. y no hacía falta editar nada porque el No, original está en impreso sí, lo y que el hace falta original, es, sí, lo que hace falta es editar lo que está en la Catedral de México, con la parte de flauta, con la parte en fin, la Catedral de México nada más tiene la parte de plata completa sí, y 4 folios de la parte de piano. sí, pero digamos, se puede hacer ahí un trabajo de edición, o sea, a partir de lo que hay editado, por lo menos ponerle la parte de flauta y hacer una reconstrucción, como No, se no, hizo. no, a lo que me refiero es que en la Real Biblioteca de Madrid están las 4 partes. O Ah, sea, realmente no hace falta, sí, no hace falta nada. O sea, a ver, están las 4 partes impresas, ahí hay una tesis. ¿Quién quiere hacer una tesis de ¿no? O maestría o de sea, licenciatura? más que Es tesis, fácil. hay que tocar como la pieza fue escrita, como fue pensada. No hay que Sí, hacerle nada. sí, La versión que está por ahí en el Conaculta es un arreglo que simplemente volvió a copiar la parte de piano y le puso, se imaginó las otras partes, las otras voces y las insertó por ahí. Pero de eso a lo que ya está en formato impreso de una alta calidad que se puede leer perfectamente bien, pues, es original. sí, bueno. Se puede tocar como está. No hace falta cambiarle un ápice. Tiene un rato que no buceaba yo por ahí, pero entonces ya todo eso está. Ya, Ahí, está, ahí está. Lo que hace falta es tocarla como hay que tocarla, caramba. no tocar Entonces, el desarreglo que se le hizo. no solamente hay trabajo, entonces, si ya está eso listo, claro, un musicólogo o alguien hacia un trabajo, puede ser de tesis, puede ser una edición crítica de esto, ¿no? Y meter las cuatro partes juntas y cotejar con las otras fuentes, en fin, hacer una investigación más profunda, pero simplemente para intérpretes, pues no hay más que tocarlo, es un proyectazo ese que podrían hacer, que hasta para una beca, bueno, no sé ahorita cómo ande la cuestión del FONCA, pero es un proyecto muy atractivo, como proyectos hay, pues muchísimos, ¿no? Sí, Hay muchos temas que, pues, muchísimos. ¿Alguien más que quiera hacer pregunta? Otros alumnos se están disculpando que tienen clase a las 11. Este, afortunadamente, Lisette hizo una de las preguntas que yo tenía. Ah, y Antero, por favor, Antero Ramos, adelante. Bueno, ¿usted a la hora de trabajar en algún acervo no le ha pasado que como que su trabajo choque con el de algún otro investigador en sí, hacer sí, algún catálogo? sí, por supuesto. La respuesta, sí, directa es sí. Po- Y eso, ¿cómo lo llegan a resolver? Digamos, terminan trabajando juntos, se hacen dos Pues catálogos yo he invitado a gente a independientes. trabajar y no siempre la invitación ha sido bien recibida.
Bueno, gracias. Sí, la cuestión de etiqueta de la investigación, bueno, empiezas a compartir, das crédito cuando hay algo ya publicado, algo ya hecho, y bueno, pues invitar está súper bien, y si se puede lograr una colaboración fantástica, pero si la gente no quiere, pues bueno, no hay de otra, tú haces lo tuyo y ya está. Uno trabaja donde se puede. Sí. Y, y digo, hay suficientes acervos para trabajar, para investigar. Si uno se cierra, siempre va a haber otro. Ah, entonces, no hace falta andarse desgarrando vestiduras por uno, porque siempre hay otro lugar que uno puede ser bien recibido. Y, bueno, voy a hacer una pregunta que es bastante tangencial, pero lo dijiste y la verdad es que me va a servir para hacer otra consideración más. Hablaste de Manuel García y ¿Qué? de que Manuel García fue repetidor de Gómez. Yo no me acuerdo de eso. ¿En dónde? ¿Ya publicaste algo de eso? Sí, creo que sí, sí, en varias ocasiones. Am, en el calendario de ciencias mexicanas, que es donde aparece la bibliografía de Gómez, Sí. él hace mención que tocó para Manuel García. Ahora, es una mención muy, muy simple y dice, bueno, como escuchamos, y creo que él también lo publica en alguno de los periódicos de aquella época, dice el gran Manuel García, cuyo Don Giovanni escuchamos aquí en México. Am, hay esas muy breves referencias de Gómez. Ahora, Ok. cuando nos enteramos quién es Manuel del Popolo García, entonces ya adquiere otras dimensiones. Hay que saber que Manuel García fue la- el atractivo cuando Rossini escribió El Barbiero de Sevilla en 1816, que se estrenó en Roma, en Teatro Argentino. Manuel García era el tenor. Él fue el que hizo el papel de Alma Viva y él cobró varias veces más que Rossini. Él era el atractivo de esa noche. Entonces, era Yo un digo, músico de una gran talla. Él fue el padre de Malibran, que fue una cantante muy famosa, y fue también padre de Paulina Viardot, que se conoce más por su nombre francés, porque ella se casó con un empresario francés, Pauline Viardot, pero las dos fueron sopranos muy conocidas en el siglo XIX. Era una familia de músicos. Ellos habían ido primero a Nueva York y de ahí se fueron a Cuba y de Cuba se fueron a México, que ahí fue donde cerraron su gran gira. Y si no mal no recuerdo, el Zarco, el escritor, habla de cuando ellos salían de México y fueron asaltados en la famosa novela de los bandidos de Río Frío. Entonces se hace la mención de que los asaltan y los ladrones dicen, usted es el famoso Manuel García, cántenos un par de arias, por favor. Entonces, de una manera muy coloquial, pues todo el mundo lo conocía. Bueno, lo que él ganó en México, se lo llevaron aquellos. y O sea, cuando uno revisa el siglo XIX, el nombre de Manuel García sobresale como uno de los tenores principales de Europa. Y estuvo en México y pues, le hacía falta un repetidor y Gómez pues, se le acercó y tocó para él. Y se dice que le dio clase a Paulina, pero bueno, es algo que por ahí se menciona en algunas notas. Pero bueno, Gómez menciona con mucha pasión de cuando llegó a conocer al famoso tenor Manuel García. Y gracias por hacer sí, porque mencionaste Manuel García y es así como, bueno, quería yo también introducir un poquito el personaje, que yo cuando yo hablo de Manuel García, lo pongo como Manuel García, el ídolo de Rossini, y no al revés. O sea, Rossini escribió para él, el personaje bueno, Alma viva. o sea, es fantástico. Pero bueno, Rossini, perdón, García en México, a García en México le fue muy mal Bien, bien, bien y mal. bien y mal, pero hubo un momento en el que hubo un sentimiento anti-español horrible y entonces hubo un boicot. Sí, sí. Le fue bastante mal y en ese sentido y con todo lo que ha pasado, con lo frágiles
de pronto se han puesto las relaciones internacionales entre España y México, pues yo quiero llamar la atención sobre el personaje de Manuel García, que además es otro, Manuel García como compositor, que fue muy bueno, o sea, tiene, y tiene, es de una talla también El amante astuto, ¿no? el amante astuto, pero, o sea, por ejemplo, para mí lo que me parece pues muy importante es el contrabandista, el polo del contrabandista, Sí, de hecho, que fue una pieza que cantó él en una ópera monólogo, que él era el único que cantaba, padrísima, y bueno, sus dos hijas, particularmente Malibran, la hizo súper popular en Europa en ese entonces, pero fue tan popular que George Sand, la chica de Chopin, escribió por ahí, dice, es que esto es la quintesencia del romanticismo, o sea, el contrabandista de Manuel García. Y Franz Liszt hace un arreglo sobre esta cuestión y es una gran obra que casi no se toca por la cuestión esta de quitar la importancia a todo lo español, pero entonces... bueno, la cuestión es que hay óperas completas, hay muchísima música que no se ha tocado, no se conoce y podríamos hacer en México. ¿Por qué? Porque, por un lado, tiene mucho que ver con México, Manuel García, y por otro lado, yo creo que México le debe una disculpa a España por haber tratado así por cuestiones políticas antiespañolas a Manuel García. ¿Cómo es posible que los teatros hayan estado vacíos y Manuel García se haya tenido que ir? O sea, el tenor, yo creo que fue, si no el tenor más importante del siglo XIX. sí. Y cómo es posible que la gente Y no lo haya ido a ver porque les dicen que los españoles son... O sea, por Dios, o sea, creo que hasta a nivel diplomático hace falta ofrecer una disculpa desde México por cómo le fue ahí y cómo le fue en Los Bandidos de Río Frío de Manuel Paino. No aparece con el nombre de Manuel García, pero es Manuel García, o sea, todo el mundo sí, sabía eso y desde luego no sabemos si verdaderamente fue así como lo escribe Paino, pero es divertido y bueno, lean por favor, el capítulo se llama La ópera en el monte, ¿no? Y sí. es muy bueno, sí, bueno, en fin, pues gracias y a lo mejor te voy a hacer alguna otra consulta ya directo y a ver si armamos algo Claro que sí. con Manuel García por allí. Son las 11:02. Bueno, yo tenía algunas otras preguntas, pero que creo que luego lo haremos. Lisette hizo una que era muy importante para mí, la cuestión de los derechos, porque, bueno, iba a preguntar un poquito interacción con partituras también. Por ahí creo que es la página del Triple IF, ya le puedo decir Triple IF, pero no sabía cómo decirle. En inglés dicen Triple IF, pero bueno, Ujú, Triple IF donde aparece hay un video de una pianista tocando y luego por otro ponen la partitura junto y lo puedes ligar, ujú, en fin, ese tipo de ujú, cosas. Este, pero bueno, está la cuestión de los derechos. Iba a preguntar un poquito ahí y hacer la analogía de los derechos con IMSLP, que como todos sabemos tuvo tiraron IMSLP de la red por cuestión de derechos y ahora IMSLP se cuida muchísimo y alguna vez que yo quise subir, por ejemplo, unas ediciones críticas mías de Melesio Morales, pues resulta que tuve que dar mis credenciales de que yo era el titular de los derechos de mis ediciones y en fin, fue súper complicado hacer eso. Y es que yo creo que en cualquier momento te pueden bloquear si se enoja el propietario de las imágenes o si está el heredero del heredero del heredero. Dicen que no hay mal que dure 100 años, pero los derechos de autor en México sí duran 100 años. En fin, no sé si quisieras mm. decir algo sobre esta interacción, no sé, IMSLP, cuestiones de video, de audio y de partituras y de derechos. Si no, luego me cuentas en el café. Eh, Pero me preguntabas, Sí, me te quedé así pregunto a como, ti, sí, sí, si quieres hacer algún comentario sobre no, eso. era parte de la respuesta a Lisette. Ujú, sí, sí. Y bueno, si quieres lo platicamos más en corto. Vale. Bueno, entonces, no sé si quieras cerrar con algún comentario final ya para
agradezco la atención y la invitación. Y si quieres te paso una copia en PDF de mi presentación y bueno, la puedes pegar ahí y la gente puede abrir los enlaces que están ahí, en diferentes imágenes de la presentación. Claro. Bueno, ¿Te pues parece? entonces a nombre personal, pero a nombre también de toda la Universidad Veracruzana, pues te agradecemos muchísimo, John, el que te hayas dado el tiempo para compartir con nosotros todo esto, esta labor tan importante que estás haciendo. Muchas gracias. 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 Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego, que estés bien.